Bendecido día, queridos televidentes, TVS, el supercanal del centro. Hoy vamos a compartir el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Nos dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo siguió mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar habían mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos televidentes, es los milagros más famosos de Jesús. Da el milagro de los panes. Los panes, por si acaso la gente no vaya a pensar otra cosa, ¿no? Hoy en día tengo nuevamente el privilegio de compartir la reflexión de hoy con el doctor Samir Azrak, quien es profesor, quien también ha tenido doctorado en ciencia administrativa. Doctor, este milagro también no solamente hizo fama en Judea, también en Venezuela, ¿no? Hizo fama. Sí. ¿Qué nos puede explicar sobre este milagro? Pero también hizo fama, ¿no? Bueno, evidentemente, allí Jesucristo hizo gala, demostró la posición y la situación que él tiene como un líder. Es un liderazgo el hecho de, primero, la capacidad y la posibilidad de hacer lo que desea hacer, que es el milagro. Es Dios y por eso puede hacer ese milagro. Me llama mucho la atención, ¿no? Como él hace el milagro, pero también dependiendo de la gente, ¿no? La gente dio lo que tenía, ¿no? Y creo que él espera eso de cada uno de nosotros, que demos lo que tengamos, aunque pareciera algo insignificante, ¿no? Uno a veces para resolver las cosas pide cosas y espera que Dios resuelva y no hacemos nada, nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no? Pero qué importancia tiene, ¿no? Que cada uno de nosotros, cada uno de los televidentes que nos está escuchando, que aportemos lo que tengamos. Y creo que después Dios bendice y nos dé mucho más, ¿verdad? Y tal vez una semilla de mostaza, ¿no? Así es. O sea, tal vez ese poquito que uno entregue, correcto, pueda servir de abundancia para muchos. Claro, claro. Para muchos. Muy bien. Y esos son los milagros, y por eso es un milagro, y lo hizo delante de por lo menos 5,000 hombres. O sea que una comunidad
alta, Sin extraordinariamente contar las mujeres, importante, sí. Extraordinariamente, claro, incluso con las mujeres, extraordinariamente alta, importante reunir a esa cantidad de personas, y después humildemente se retira para que no lo proclamen rey. O sea, no buscaba fama. Bien, doctor, vamos a entrar al tema, ¿no?, que muchos televidentes están esperando desde ayer sobre la segunda religión emblemática, o la que ha hecho mucho eco en el mundo, el Islam. ¿De cuándo nace el Islam? ¿Qué es el Islam? Bueno, el Islam nace, recordemos otra vez a Abraham. Tenemos que ir porque esa es la raíz. Claro. O sea, estamos obligados a nombrarlo de nuevo, claro, porque ese es el origen. Abraham, y recordemos que Sara, la esposa oficial de Abraham, le cede a Agar para que pueda él traer descendencia, porque con Sara no lo podía hacer. Y así nace Ismael. Eso estamos hablando, en toda esa época, estamos hablando alrededor de hace 4.000 años, hace 3.800 años, o sea, 2.000 años antes de Cristo. Pues. De Ismael surgieron muy favorablemente, surgieron numerosas tribus, una gran cantidad de tribus, las tribus ismaelitas. Y esas tribus fueron tan numerosas que se extendieron, se dispersaron y se fueron a otros horizontes, llegando a la península arábica. Y por supuesto incluyendo, muy importante, la Meca, que actualmente es la capital de lo que hoy es la Arabia Saudita. Bueno, allí, sin darle largas, en el año 570 nace Mahoma. Después de Cristo. Después de Cristo. Bueno, ahora estamos hablando ya de después de Cristo, hasta ahora en las intervenciones anteriores habíamos hablado antes de Cristo. Correcto. Siempre. Mahoma, ya individuo normal, un individuo más en la Meca, un ciudadano dentro de aquellos creyentes. Ahí sí había mucho politeísmo, había mucha adoración a ídolos, idolatría también. En Arabia Saudita. Mucho politeísmo, mucho politeísmo. Idólatras, deidades, figuras, imágenes. Él en la Meca crece, llega a los 40 años, y a los 40 años se dirige, ya él siempre estaba inclinado hacia el aspecto espiritual, era muy espiritual y le gustaba mucho ese tema y esos conocimientos. A los 40 años se dirige a un monte, el monte Hira, a meditar, a reflexionar, a apartarse de la humanidad, de tal manera que el resultado de esa meditación fue la aparición del arcángel Gabriel, quien le informa a Mahoma que él ha sido escogido como el profeta y que tiene como tarea difundir la información que Dios le va a mandar a través del arcángel Gabriel. Y así fue. Eso fue en el año 610, también después de Cristo. Y a partir de entonces él empieza a divulgar el conocimiento, la religión. Los mensajes. Porque todavía ya estaba la religión, ya fundó. No, ahí nació. Empezó a divulgarse, empezó a divulgar los preceptos, las obligaciones, las prohibiciones, etcétera, todos las líneas directrices para desarrollar una vida espiritual, dentro de lo espiritual, dentro de lo sagrado, dentro de lo que se puede llamar dentro de un ambiente del más allá y no de lo material.
Y él vive hasta el año 632. Y durante esa trayectoria lo que hizo fue divulgar y extender esas enseñanzas. ¿Allá había divisiones en el Islam cuando él estaba vivo o la división nace después de su muerte? No, después. No, después de su muerte. No, la división surge mucho después porque divisiones en la práctica sí había, pero me explico. Mahoma muere a los 80, en el año 632, a los 62 años. En ese momento se crean los califatos. Ese califato, el que algunos dicen que quien le tocaba tomar el califato era el que era yerno y sobrino de él, Ali. Sin embargo, quien fue el califa para ese momento fue Abu Bakr, que era otro también muy allegado, muy allegado a Mahoma propiamente. Y así transcurrieron 4 califatos. Bien, doctor, lo voy a interrumpir porque vamos a ir a unos breves comerciales y regresamos con este interesante tema sobre el Islam. Estamos de nuevo con Solo Dios Basta, hablando sobre el Islam. ¿Qué es el Islam, doctor? El Islam es la entrega, el salam, el beneficio, la entrega del individuo. Que se entrega a Dios. Que se entrega a Dios, de la sumisión, de la aceptación de todos las indicaciones del Supremo, de Dios. No estaba hablando que nacieron entonces varios califatos en el tiempo de Mahoma. Sí, surgieron uno a continuación del otro, se presentaron después de cada uno, de la muerte de uno, 4 califatos. 4 califatos desde el 632 hasta el 680, que fue cuando, por también conflictos, inconvenientes entre los mismos seguidores del Islam. Siempre desde el primer califato de Abu Bakr hubo protestas. ¿El primero fue Abu Bakr o Ali? Ali fue el cuarto. El cuarto, el Ali último. fue el cuarto. Ya. Que decían que le tocaba como primero. Ya. Pero había inconvenientes, había enfrentamientos, había conflictos, había problemas. Hasta que se llegó al año 680, que incluso llegaron a las armas, a las batallas, a los enfrentamientos entre poblaciones y terminaron con la división de las dos ramas importantes del Islam, que son los sunitas y los chiitas. Los suníes o chiíes. Eso en la actualidad están los países árabes, todos los países árabes, predomina la religión musulmana. Y por supuesto el Islam, el fiel, el practicante de la religión está en todo el mundo. Existe, como dijimos en las anteriores oportunidades, 22% de población mundial. O sea, 1.500 millones de musulmanes en el mundo. Y sigue creciendo, creo que es una de las religiones que más crece a nivel mundial. Eso es correcto. Primero porque le permiten casarse con 4 mujeres, ¿es verdad eso? Y tener gran cantidad de... ¿Qué hay de cierto que Mahoma se había casado con 40 mujeres? Bueno, no tanto 40. 39. Jafilla, la esposa, no tampoco. Él cuando estuvo casado con la primera esposa, no se casó con otra. Ya. No se casó con otra. Él después de mayor, de adulto, conoció a Jafía, que fue la primera esposa, pero él la conoció porque ella era rica, mucho mayor que él, y él fue así como su administrador, y la apoyó en sus negocios.
Y en esos viajes, en alguno de esos viajes también fue a Siria, bueno, y se desplazaba, por supuesto. Y de allí surgió el matrimonio con ella. Y allí, pues, no, y después de muerta Jafía, sí, tuvo varios matrimonios. Varios matrimonios. 8 o 10 matrimonios. Sí. O sea, eran Superman, eran y hasta ahora, o sea, esa es otra diferencia, ¿no? Que Correcto. No la habíamos hablado en la otra oportunidad. No hay otra diferencia. No existe la monogamia, sino la poligamia. Claro. Y es autorizado y es permitido y es legal. Oficial, es legal. Bien. Es legal. Entonces, los chiitas, estamos hablando de los sunitas y chiitas. Sunitas, que ocupan el 90% y los chiitas el 10%. Los sunitas vienen del califato de Abu Bakr y compañía. Okay. Y de Ali, los chiitas. Que también hay otras versiones, los alawitas y los sofistas. Ahí hay varios. Esos terroristas que hoy están dominando el mundo con el nombre del Estado Islámico, ¿a cuál de esas dos califatos pertenecen? Mira, yo no me atrevo a llevarlo porque en todas las ramas hay radicales. Existe el radicalismo. Pero no sé a cuál de ellas ellos siguen. Pero lo que sí sé es que tergiversan lo que llaman el yihad. El yihad no es eso que ellos están haciendo. El yihad, que es de los 5 preceptos, ahora podemos hablar de los preceptos musulmanes, eso se considera como un 6º precepto. Hay un yihad mayor que lo que trata es de la superación y del dominio y del vencimiento de los vicios y de las inquietudes malignas internas que tiene cada individuo. Esa es la yihad mayor, que trata de buscar la sumisión de lo malo para que en el individuo siempre florezca lo bueno. Está la yihad menor, que es la de la protección de lo espiritual, de lo comunitario, cuando es atacada, cuando existe riesgo en la comunidad, pero jamás es como un motivo de ataque, de deterioro y de perjuicio a otros. Eso no es el yihad. Lamentablemente, esos individuos tal vez estén utilizando de alguna forma el nombre de la bandera, religión, un nombre, pero están fuera de todos los principios religiosos musulmanes. Está fuera de todos los suras. El Corán está dividido en suras. ¿Qué es el Corán? El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Es el libro sagrado. ¿Y tiene capítulos igual? Como capítulos, tiene 144 capítulos, o sura, está hecho en versículos, y su contenido es todo lo que el arcángel Gabriel le transmitió a Mahoma en todos los encuentros, en todas las presentaciones. O sea, es palabra de Dios igual. Es palabra de Dios. ¿Y por qué no está traducido o no está permitido su traducción? No está permitida su traducción. Y si hay alguna traducción... O sea, un musulmán tiene que leer en árabe la Sagrada Escritura. Así es. Así es. Eso es como un matrimonio, como entre el Corán y el idioma árabe. Y así está establecido en el propio Corán. Y por eso se tiene que leer, se tiene que rezar, no importa el sitio, la ubicación o el momento que se lea o que se transmite. Eso tiene que ser siempre en árabe. Y los rezos y los cantos y los rituales, todos se hacen en el idioma árabe auténtico. En mi mano está la Biblia en árabe, ¿no?
Y quisiera demostrar a los televidentes, ¿no? Lo difícil es de repente aprenderlo, ¿no? Ahora, yo no entiendo, doctor, usted me va a explicar, cómo vemos ahorita muchos extranjeros que no leen el árabe y pertenecen a esa secta para dominarla, para no decirle una religión que utiliza el nombre del Islam. ¿Cómo ellos aceptan sin el reglamento del Islam? Hay que entenderlo o leerlo de memoria, ¿no? El Corán o saberlo leer. ¿Cómo ellos aceptan entonces a extranjeros que tienen, además, están obligados a leerlo y a memorizarlo en árabe? En árabe, es obligatorio. Ellos no pueden, porque incluso ¿no? Tampoco la traducción a otro idioma es que porque pierde el sentido. Porque pierde el sentido. Bien, entonces él tiene varios capítulos del Corán y los preceptos me estaba hablando que son 5. Me hablaste del mayor y del menor. ¿Cuál serían los otros? No, esa es la yihad. La yihad, la yihad mayor o menor. ¿Cuál serían los? Pero y que se considera como el 6º precepto. Sin embargo, hay 5 preceptos importantes. ¿Serían? Que serían. El primero es la de sumisión y de aceptación, de considerar Allah, no hay Dios que Allah y y su profeta Mahoma. Okay. Hay que resaltar aquí que Allah es la traducción del nombre de Dios en árabe. O sea, Dios en árabe se pronuncia Allah, no es que es otro Dios, el mismo Dios. Así es. Muy así bien. Es. Una de las características comunes de todo ello. El segundo precepto es el rezo. El rezo tienen los mahometanos tienen que rezar 5 veces al día. Y dirigiéndose hacia el oriente, hacia la Meca, hacia la Kaaba. La Kaaba, que es el lugar sagrado por excelencia. Aunque sea una vez en la vida, hay que hacer esa visita, esa Ese peregrinación. Es otro precepto. Okay. Otro precepto es la emigración hacia la peregrinación hacia la Meca, que es obligatorio siempre y cuando la salud y la condición económica lo permita. Pero es obligatoria. Si así lo permite, es obligatoria. Otro precepto es el ayuno, el mes de Ramadán, que es un mes lunar. Tienen que ayunar desde el amanecer hasta el anochecer de todo. Y son 50 días, ¿no? Son 30 días. 28 días. 28 días, que es el mes lunar. Y la obra de caridad. La obra de caridad es el último precepto. Doctor, de verdad, nos interesa conversar muchos temas más, pero por ahora, de verdad, nos vamos a despedir por el tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido estas dos religiones, el judaísmo y el islam. Pronto vamos a hablar también del cristianismo con sus distintas ramas. Dios mediante, un placer. Sí. Gracias, doctor. Y usted, querido televidente, que Dios lo bendiga. Feliz fin de semana. Hasta nuevo día.